Estamos iniciando un nuevo capítulo de Voces Industrialinas y lo hacemos a través de la señal tradicional de la Radio Encuentro, pero también a través de nuestro canal de YouTube y también por redes sociales. Imagen, audio, estamos en nuestras plataformas también para este programa que ha tenido un éxito pero rotundo en los públicos internos de la industrial, que son hartos años, y hay mucha gente que se vincula con la industrial a través de este programa, que ahí tienen su biografía, gran parte de su biografía tiene que ver también con el paso por la escuela industrial. Y nos acompaña el profesor Cristian Contreras como cada jornada. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido una vez más a Voces Industrialinas. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Qué bien. bueno. Bueno, hemos conversado de la industrial, Cristian, de la historia, hemos conversado con personas que llevan muchos años trabajando, profesores principalmente, pero también la industrial es actual, es hoy, es presente, también es gente nueva, profesionales nuevos, y también la industrial marcada durante muchos años por presencia masculina principalmente, ha tenido también un cambio junto con la evolución de la propia sociedad, ¿no es cierto? Y las mujeres comienzan a tomar también cargos que antes estaban supeditados, o que no existían finalmente, pero que antes estaban más bien dados a los hombres. Y hoy día la entrevistada, que ya muchos pueden ver en las pantallas de nuestro programa, ¿no es cierto?, es una mujer que tú nos vas a presentar para que vamos a conversar con ella. Yo de paso les digo que se llama Nelly Zamora, que tiene 3 años trabajando en la industrial, es prevencionista de riesgo y trabaja en esa área en la escuela, ¿no? Así es. Bueno, tú me ves hoy día con esta mascarilla como debe ser, ¿no? Porque Porque la edición pasada no te vi con esa no estaba con la mascarilla, porque mascarilla, no. ahora está fiscalizado. Justamente. Es la que pone la que está poniendo la ley hoy día en la escuela. La experta en prevención de riesgo, Leslie. justamente. No, perdón, Leslie. Siendo más estricto, usted la presentó como la prevención. No, ella es la experta en prevención Ya. de riesgo, sí. Ajá. Por lo tanto, sí, pues bueno, la hemos querido invitar hoy día producto de lo que estamos viviendo, lamentablemente, ¿cierto?, en nuestra ciudad, que no está ajena a lo que está viviendo el país en general. Y claro, como tú lo has presentado, Leslie, la prevencionista de riesgo, la experta en prevención de riesgo, que tiene que ver con todo lo que es seguridad en la escuela. Ella llegó, evidentemente, a hacerse cargo de los procesos industriales desde el punto de vista de la seguridad, pero hoy día lo que ella está viendo con mayor ímpetu, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con el COVID. Y esa es un poco la idea de que podamos conversar con ella hoy día. Exacto, súper bien. Bueno, hacer un saludo cariñoso a quienes pertenecen al mundo de la industrial, que están en cuarentena, los estudiantes, los profesores, su familia. Un saludo tremendamente cariñoso desde la radio, aprovechando que está Leslie acá, a mantener, ¿no es cierto?, las normas que nos indica la autoridad. No olvidar nunca el tema de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento físico, y no salir por nada del mundo, quedarse en casa. O sea, no por nada del mundo, si hay una urgencia a propósito de riesgos, por ejemplo, a aprovechar de decirlo en este programa, quien tenga que salir por un tema médico urgente o quien tenga que salir a buscar un remedio también urgente a cualquier hora, pueden hacerlo sin permiso. Eso ha dicho la autoridad y es bueno entregar esta información para compartirla. Bueno, De acuerdo. vamos adelante con la entrevista. Bueno, saludar primero a Leslie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cristian, Juan Carlos, por la invitación. Qué bueno. Sí, queremos hacerte algunas preguntas que seguramente la comunidad industrialina está preocupada. Hoy día llevábamos prácticamente un poquito más de un mes funcionando en la escuela con los alumnos, los profesores, ¿cierto? Y hemos tenido que volver a este encierro. Pero queríamos saber cómo ha sido este primer mes, ¿cierto? Bueno, y tomando en cuenta también el año 2020, porque hay que recordar que la escuela industrial ya a partir de octubre aproximadamente del 2020 empezó a volver con alumnos de manera muy restringida. Entonces queríamos saber cómo ha sido este proceso desde el punto de vista de la seguridad. ¿La escuela se ve como un posible foco de contagio? ¿Se ha visto como un foco de contagio en este tiempo? Bueno, la verdad es que en el 2020, en primera instancia, volvimos con este como retorno gradual, un poco un plan de acompañamiento que se hizo en los talleres de especialidad, con 15 niños por cada taller. La verdad es que eran un total de 75 alumnos que estaban yendo al colegio diariamente, solamente docentes del área de especialidades, del plan diferenciado, ¿cierto? Y el personal administrativo necesario para atender los requerimientos de estas personas.
Eso nos dio algunas luces de lo que iba a ser este año. Entonces, en virtud de lo que fuimos viendo también con esa experiencia, pudimos hacer las mejoras también, que por supuesto siguen cada vez apareciendo nuevas cosas que podemos ir incorporando. Este año en particular, el colegio volvió con 1/3 de su capacidad, aproximadamente casi 400 alumnos el día en que más alumnos van. La verdad es que el colegio estaba bastante preparado. Los docentes, los asistentes de la educación estaban súper preparados para el retorno, desde lo logístico y operacional, ya incorporando todas las medidas que por supuesto nos entrega el MinSal, que además incorpora unas adicionales el Ministerio de Educación, y las que nosotros también a través de la experiencia pudimos ir implementando e incorporando. En general el colegio no ha sido un foco de contagio. La verdad es que nosotros no hemos tenido nunca un contagio en el colegio. Sí se han presentado situaciones como por ejemplo que asiste un alumno a clases y que después nos enteremos de que un familiar directo, por ejemplo, que el alumno fue contacto estrecho de una persona diagnosticada finalmente con COVID, pero gracias a las medidas que se han incorporado y que en el fondo, y la verificación y control, digamos, que es un proceso en el que contribuyen todos al interior del colegio, hemos podido mantener esos focos ahí. La verdad es que no hemos tenido ningún caso de contagio en la escuela. Oye, en el diseño, por ejemplo, de la estrategia que están utilizando en este minuto de prevención, tenían que compatibilizar también los objetivos académicos, ¿no? Versus lo que demanda el momento presente sanitario. ¿Fue complicado eso? Porque hay que llegar a un equilibrio en que ninguno de los dos corra riesgo, ¿no? Porque hay que tener también unos rendimientos académicos. Es que yo creo que lo que pasa es que el foco principal aquí es la seguridad y la salud de los estudiantes y de los funcionarios, por supuesto, de la escuela. Entonces, si bien es cierto, bueno, el área académica es un área, digamos, que no depende de mí, pero sí nosotros, cuando ellos nos manifiestan lo que se requiere, se tiene que incorporar, se tiene que adecuar toda la parte de seguridad a eso. En el fondo, efectivamente, no van por carriles tan separados, pero el foco siempre principal va a ser la seguridad y la salud. ¿Pero qué se adecua más? ¿Lo académico a la prevención o la mirada prevencionista a lo académico se supedita? ¿Qué es más prioritario? En el tema específico de la pandemia ha sido lo académico, se ha tenido que adaptar un poco a los requerimientos de seguridad. Y en ese sentido, Leslie, bueno, el diseño, ¿cierto?, de lo que es el tema preventivo tiene que ver, para que funcione, ¿cierto?, con que todos los funcionarios, alumnos cumplan con las medidas que se han dispuesto, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso desde el punto de vista principalmente de los alumnos en principio? La verdad es que los alumnos tienen una capacidad de adaptación de la que nosotros podríamos aprender muchísimo, esa es la verdad, y con ellos no ha sido muy complejo el tema. Ellos llegaron, claro, los primeros días con esa efusividad y esa alegría de verse de nuevo, pero ellos rápidamente comprendieron que las condiciones para que ellos pudieran permanecer con este contacto entre sus pares era un poco mantener esta distancia también. Así que la verdad es que los niños se adaptaron súper bien, nosotros no tuvimos mayores problemas en ese sentido. Sí, por supuesto, tenemos que estar en los horarios de recreo, salimos muchas personas a controlar en el patio, que se cumplan las reglas, porque en realidad en las salas hay tolerancia cero con respecto al protocolo, pero en el patio se vuelve un poco más complejo. Pero ahí los chiquillos, en realidad, habemos hartas personas como verificando que se cumplan las medidas y ellos lo toman súper bien. Los apoderados también. ¿Y los funcionarios, los profesores, inspectores? Los profesores también. Yo creo que los profesores, claro, para ellos también fue un poco nuevo esto, porque el año pasado nosotros, la verdad es que el único tiempo que el colegio no funcionó, que no estuvo abierto, fue durante la cuarentena. El resto del año los asistentes de la educación trabajamos con normalidad, con turnos éticos por supuesto también, pero en general veníamos como más adaptados a esto. Para los profesores fue un poco más nuevo, pero aún así siempre está la mejor de las voluntades para hacer las cosas lo mejor posible, y además a través de ellos también vamos incorporando estas mejoras de las que les hablaba recién. Bueno, en Voces Industrialina, junto con Cristian Contreras, estamos conversando con Leslie Zamora, prevencionista de la escuela industrial. Hay una caricatura de repente en los trabajos cuando llega el prevencionista o la prevencionista, dice, la policía, y se colocan los utensilios, ¿no? Pero lo digo esto no solo porque ando en la anécdota, sino que a lo mejor la pandemia va a traer consigo mayor relevancia de riesgo, una cultura mucho más preventiva. El contexto da como para hablar de que tenemos que cuidarnos, en definitiva, ¿no? Que los riesgos son posibles.
posible, y a lo mejor muchas de las medidas que estamos tomando hoy día en los contextos de colegio van a perdurar en el tiempo. ¿Cuáles crees tú que pueden perdurar? ¿Qué hábitos van a quedar como saludables y preventivos finalmente? O sea, claro, evidentemente yo me imagino que de partida el uso de la mascarilla, el tema de los procedimientos de higienización, las capacitaciones permanentes al personal que hace esa labor que es fundamental, que hoy es como la primera línea Ujú. en los establecimientos educacionales, los auxiliares de servicio. El lavado frecuente de manos, en realidad que nosotros si nos fijamos, yo madre de 3 hijos, mis hijos pasaron un invierno en que no se resfriaron, en que no tuvieron cero enfermedad, cero visita a médico, y es un poco porque extremamos todos los cuidados, o sea, un poco nos cuidamos del COVID y nos cuidamos de todo. Así que yo creo que eso viene para quedarse. Incentivar el autocuidado, las campañas de sensibilización, yo creo que eso ha sido fundamental también para que las personas también asuman esto como parte de su vida. Ujú. Hoy día, Leslie, volvimos a cuarentena, ¿cierto? Podríamos decir, se cerraron las puertas de la escuela nuevamente para los alumnos, pero hay gente que sigue funcionando, como en otras empresas, ¿no? Y hay procesos que seguramente la gente desconoce que se siguen realizando en la escuela. ¿Tú nos podrías comentar un poquito eso? ¿Cómo va a seguir funcionando la escuela en este tiempo? ¿Cuáles son aquellos procesos que no pueden parar? Exacto, aquellos procesos que deben permanecer son, por ejemplo, la entrega de alimentos de la canasta Junaed. Eso es algo que permanece. ¿Cuántos alumnos, perdona, o un porcentaje de alumnos recibe esa ayuda en la escuela, más o menos? 600 alumnos y fracción. Un poquito más de la mitad. Un poquito más del 50% de los Harto. ¿Los van a buscar o los van a dejar? No, ellos van a buscarlo, ¿Ya? a excepción de algunos casos específicos, cuando algunas familias, por ejemplo, se encuentran con algún contagio y no puedan salir. Se van a dejar. Entonces, a través, igual respetando un protocolo riguroso, Ajá. existe una persona a cargo de ir y llevar esa canasta. Hoy está funcionando el colegio en ese sentido, tiene que entregar los alimentos, tiene que además entregar algunos documentos importantes, de repente certificados de alumnos, que necesitan ese documento para hacer algún trámite como más de mayor importancia. Y también el personal de servicio para estar higienizando las áreas constantemente, ellos también permanecen, siempre estableciendo turnos éticos, sí, para minimizar al máximo la cantidad de personas en el colegio. Correcto. Fija, Juan Carlos, que hay cosas que uno a veces desconoce cuando se habla, ¿cierto?, de esta priorización o de aquellos lugares que son fundamentales que sigan funcionando. Uno piensa, claro, en los supermercados, las farmacias, pero en este caso el colegio igual tiene una rama de ayuda que uno a veces desconoce y que efectivamente uno dice, bueno, ¿por qué la escuela sigue abierta o hay gente que está todavía adentro, ¿no? Y claro, son estos Lo que pasa es que los colegios son también organizaciones de algún tipo social, no solo académicas, Correcto. sino que los colegios conocen bien la realidad socioeconómica y en los colegios, ¿por qué no? También se replica lo que ocurre en la sociedad completa en Chile, las carencias, ¿no es cierto? Y eso no se puede dejar de lado por la pandemia, al contrario, porque se ven más afectados todavía cuando uno habla, por ejemplo, que en el país hay gente que ha quedado sin su sustento diario porque son trabajadores informales, entonces ahí también puede haber una familia en la escuela industrial, entonces ahí el alimento de la Junaed cobra más relevancia todavía y no puede parar. Y el colegio además es un espacio protector también para los sí. alumnos Exacto. y para sus familias en muchos sentidos. O sea, los niños están súper afectados con no poder seguir yendo al colegio. La verdad es que ellos es una parte importante, una parte fundamental. Tú, en los primeros días cuando volvieron algunos alumnos, no sé cuántos, pero ¿notaste o pudieron captar el tema de la salud mental, por ejemplo? ¿Cuáles eran los temores, la angustia? O sea, en realidad es que los niños, yo creo que, claro, a través de lo que van aprendiendo en sus casas, ¿cierto? Tienen una conducta con más responsable, pero en general para ellos es terrible pensar en encerrarse nuevamente. Ellos quieren estar en la escuela, ellos sienten que aprenden mucho más ahí. Bueno, y de hecho las notas así lo reflejan, el compromiso de los estudiantes cambia. Hay que considerar, muchos alumnos, o sea, empiezan a considerar la deserción cuando tienen este tema de la distancia. Entonces yo creo que es importante incorporar las medidas de seguridad necesarias en los establecimientos y que los niños puedan ir al establecimiento de manera segura y que los papás también tengan la confianza de que ahí ellos están siendo cuidados por nosotros. Sí, yo quisiera brevemente también comentar como experiencia de profe en sala, digamos. Para mí fue súper impactante y no sé si lo hemos conversado en algún momento, pero
fue como impactante, me acuerdo, en las primeras clases que yo llegué y veía a los 15, 14, 13, porque en general no iban todos los alumnos por grupo, ver a los niños sentados en las primeras clases como muchas veces impávidos, así les costaba hablar, uno les pedía opinión sobre algo y yo los sentía desde el punto de vista del, no sé si hablar de salud mental, ¿no? Pero desde el punto de vista de su ser interior, digamos, como con mucho susto todavía, o recién tratando de nuevamente salir hacia afuera, ¿cierto? Tanto tiempo seguramente encerrado. Entonces yo, la verdad es que de la experiencia como profe, insisto, fue un poco impactante ver a los niños las primeras semanas. Fue como que ellos estaban muy, muy para adentro, como se dice. Mm. Mm. Es que lo que estamos viviendo no es menor, no ha Sí. ocurrido desde hace 100 años aproximadamente una pandemia global y hoy día más global todavía porque el mundo está más globalizado, entonces los vectores se mueven con más facilidad, ¿no? Y el daño que provoca es harto, hay como un silencio de repente previo, posterior a la caída de una bomba, ¿no? Que ha dejado un montón de secuelas, que no provocó el ruido que coloca una explosión. Pero el otro día un periodista por ahí decía, por ejemplo, que el daño en Chile es como de 60 terremotos del año 2010, en términos de vidas. Ahora estamos hablando de 30.000 personas que han muerto. Y aprovechamos este espacio industrial también para hacer conciencia, ¿no? Nuevamente, aprovechando que estamos con la prevencionista, respetar las normas, ser súper responsables y saber que lo que hacemos también afecta al otro. Y eso también es parte de la educación, porque la educación también está conformada por valores Así es. para la vida. Sí, yo quería aprovechar a que está Leslie acá y que nos contara un poquito. Se ha dado una cosa muy interesante, Juan Carlos, en la escuela, que es la conformación de un comité de crisis que no había existido anteriormente, que trabaja bajo la supervisión, podríamos decir, ¿cierto?, de Leslie, que es la experta, y también de alguna manera también, digamos, conectada con el comité paritario. Entonces quería que nos comentara un poquito sobre este grupo de 6 personas aproximadamente, entre profesores, ¿cierto? Ahí que nos comenten un poco cómo ha sido este funcionamiento de este comité y cuál es su función principal. Perdón. Claro, efectivamente nosotros en el desarrollo, digamos, de cada actividad que fuimos incorporando como medida de prevención, nos fuimos dando cuenta de la importancia que era en el fondo comprometer a todos en el proceso. Y por eso se crea este comité de crisis en el que hay representantes de todas las áreas del colegio, de auxiliares de servicio, docentes del plan general, docentes del plan diferenciado, inspectoría, del área psicosocial también tenemos una representante de mantención, para poder tener una visión más generalizada. De pronto desde lo que yo veo en mi área, puede eso ser un poco más limitado quizá, y cuando nosotros incorporamos más personas y ponemos en la mesa los temas a tratar, uno se da cuenta de que esto va ampliándose y van surgiendo Claro. súper buenas ideas. El año pasado se formó este comité, pero por la virtualidad la verdad es que no pudimos hacer tantas cosas como quisiéramos. Este año lo retomamos con más representantes, con más personas, y la verdad es que se han hecho cosas bien interesantes. Nosotros nos reunimos una vez a la semana para analizar lo que fue la semana, para analizar campañas que apunten a la sensibilización, ¿cierto?, de estudiantes, de apoderados y también obviamente de los mismos funcionarios, para mantener presente siempre la importancia de las medidas que se están incorporando. Y también va surgiendo otras cosas y bueno, además es un equipo al que la dirección del colegio también incorpora en las decisiones. Tuvimos una semana de receso cuando estábamos con casos muy altos en la zona, previo a esta cuarentena, y desde la dirección también se reunieron con el comité de crisis para saber la visión, la opinión del comité de crisis. En el fondo también tiene mucho que aportar y es considerado así por la dirección del colegio también. Oye, interesante, ¿eh? Porque bueno, la prevención siempre ha tenido una mirada multidisciplinaria. Exacto. El prevencionista no tiene por qué saberlo todo y de repente cuando hay pandemia hay otras variables que se desconocen. Entonces, hacer estas mesas de diálogo, crear juntos estrategias, digamos, que cubran bien todos los riesgos y entenderlo en definitiva, porque hay expertos en ciertas áreas. Entonces, es bueno tener estas miradas multidisciplinarias más allá del comité paritario, ¿no?, que Exacto. funciona permanentemente. Así es. Bien, súper bien. Estamos conversando con Leslie Zamora, 3 años lleva ya en la Escuela Industrial.
la prevencionista de la escuela, la histórica Escuela Industrial, y estamos en Voces Industrialinas. Continúa presentando las preguntas Cristian Contreras. Estamos como corresponde, ¿eh? Claro. Un programa de radio este va. Creo que ha sido como serio. Bueno, la invitada lo amerita, ¿no? Sí. No podemos hoy día andar con... ¿En serio? No podía... Claro. Si no nos retan. Tendrías ¿no? que haberme dicho. Entonces me pongo más serio, ya. Profesor, por favor, haga la siguiente interrogante. No, yo creo que, bueno, Leslie nos ha alumbrado perfectamente, digamos, cómo ha ido funcionando la escuela con respecto al tema del COVID, pero también yo creo que es interesante considerar estos 3 años de experiencia que ha tenido Leslie ya en la escuela. Tú bien lo dijiste al principio del programa, un mundo muy masculino, en algunos casos muy machista, ¿no? La escuela industrial, si bien hace años, yo te digo del año 80 y tanto, que había mujeres estudiando en la escuela industrial, luego no sé si se cortó por alguna ley, no lo sé, pero no hubo varios años, digamos, en que no hubieron alumnas, ¿ya? Y se empezaron a incorporar nuevamente alumnas mujeres los últimos años, y evidentemente por todo lo que nos va generando la sociedad hoy día mismo, ¿cierto? Nos lleva a que nuestro pensamiento tiene que ir modificándose, tiene que ir evolucionando. Entonces yo quería preguntarle a Leslie, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar en un mundo en general marcado a lo mejor por los hombres, y además en un cargo que tiene mucho que decir con respecto al tema de colocar límites, ¿cierto? De poner de alguna manera ciertos caminos a seguir? ¿Ha sido muy difícil? Yo creo que ha sido desafiante, sí, desde en lo personal y en lo profesional. La verdad es que a mí el área de la educación siempre me gustó muchísimo y visualizaba mi futuro profesional orientado hacia esa rama, digamos, hacia ese rubro. Empecé en la escuela industrial en el año 2018 con poquitas horas, tenía 10 horas de prevención de riesgos, hoy día tengo 44 horas semanales, y tiene que ver con las exigencias mismas también de la industria. En el fondo nosotros hoy día consideramos los espacios, los talleres de especialidad como unidades de trabajo, son como pequeñas empresas. El alumno que egresa, si bien es cierto hay muchos que siguen estudios superiores, hay muchos otros que ingresan directamente al mundo laboral, y por lo tanto la idea es que ellos vayan con todas las herramientas porque la empresa y la industria piden el tema de la seguridad, el tema de la prevención es un tema que está ahí muy, muy encima, ¿cierto? La verdad es que la carrera de prevención de riesgos es una carrera que está bastante relacionada con el trabajo con varones, entonces la verdad es que para eso yo creo que uno está un poco preparado. Sí, desafiante diría yo, no difícil. Uh-huh. Bueno, coincide con los cambios culturales que hay hoy día en el mundo. No pasa solo ahí en prevención, en otras áreas también pasa, ¿no? Bueno, ahora tenemos una profesora también en talleres de especialidad. ¿Ah, sí? Cuando llegué Sí. era como la única mujer que iba hacia esa área del colegio, y hoy hay una profesora, la profesora Leonela también en electricidad. En algún minuto Así es. la invitaremos seguramente Sí, por supuesto. al Esperando espacio. que lleguen más, sí, por supuesto. Sí. A nivelar un poco ahí, 50 y 50 puede ser. por la paridad o bueno. No, pero evidentemente en un ambiente siempre muy, muy masculino siempre se agradece la presencia femenina. Siempre la mujer entrega otra mirada, otra visión. Así que yo creo que ha sido también un gran aporte para la escuela, para los procesos de seguridad. Los chiquillos, como dice Leslie, están saliendo formados también desde el punto de vista de la seguridad, no solo a través de las clases o en la sala, digamos, de las cosas que uno le puede hablar del ámbito de la prevención, ¿cierto? Sino que también con la presencia y con la cosa práctica, digamos, de ver a la prevencionista que va corrigiendo, que va formulando nuevos procedimientos, nuevos procesos de trabajo. Entonces eso también es un aprendizaje súper importante para los alumnos. Así es. Maestro, ¿quedan otras preguntas? No, No queda ninguna. esto sería todo por hoy. Esto sería todo por hoy. Sí, porque además estamos casi llegando a la media hora de programa. La conversación aquí fluye, como tú te darás cuenta, Leslie, y siempre es un agrado conversar con las personas que vienen porque se aprende. La radio es una gran escuela en ese sentido, y agradecemos a la Escuela Industrial que esté ocupando este espacio, ¿no? Que le permite replicar estas conversaciones por las redes sociales y hacer comunidad industrialina también en estos espacios virtuales.
una escuela industrial histórica que siempre va a la par con los tiempos, y eso es bueno en términos culturales, la mujer, en términos también culturales, la radio, las comunicaciones, las plataformas y eso. Así es que interesante lo que ha ocurrido hoy día. Agradecemos a Leslie Zamora, prevencionista de la Escuela Industrial, por su presencia aquí. Y le vamos a pedir un saludo y seguramente en este saludo final alguna recomendación para quienes nos escuchan. No, yo creo que en primer lugar agradecerles por invitarme, por hacerme parte también de este programa. Y recomendaciones, sigamos pensando en las conductas de autocuidado, sigamos pensando en el otro. Yo creo que hay un trabajo importante que desarrollar desde la empatía, ¿cierto? Desde el amor por el prójimo. De pronto a mí no me va a pasar nada, pero nosotros no sabemos quién está detrás de esa persona con la que nosotros a lo mejor estamos teniendo alguna conducta irresponsable. Por lo tanto, yo creo que es eso, pensar en desarrollar la empatía. Yo creo que ese es el desafío que enfrentamos hoy y que nos va a hacer también mejores personas en el futuro. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Profesor Cristian Contreras, muchas gracias por su presencia. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, o físicamente, o lo podemos hacer también a través de las videollamadas. Y desarrolla la empatía, don Juan Carlos. Siempre. La empatía, la escucha activa, la asertividad, todo de la mano, profesor. Póngalo en práctica entonces. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Juan Carlos, que esté bien.